Buenas noches con todos, nuestro público participante. Esta noche vamos a dar inicio a nuestro Ateneo de Cirugía de Trauma, organizado por el programa de Residente de Cirugía General. Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante: control de daños en trauma abdominal. Como ponente vamos a tener la participación de nuestro cirujano, el doctor Juan Morales Rivas. Él es cirujano general de nuestro Hospital de Lima Este Vitarte, es también miembro de la Sociedad de Cirujanos General de Perú, también miembro de la Asociación Peruana de Hernia y de la Sociedad de Cirugía Endoscópica Peruana. Buenas noches, Juan, y gracias por acompañarnos esta Buenas noche. noches, doctor Medrano. Buenas noches, doctor Guillermo, doctor Aurelio. Aurelio. Mucho gusto y buenas noches con todos los que se encuentran conectados a esta hora en la reunión. Gracias. También tenemos como invitado al doctor, como invitado especial al doctor Guillermo Varillaro. Él ya lo conocemos, es amigo nuestro, cirujano de trauma y de cuidados críticos del Hospital Internacional de Agudos Oscar Allende de Mar del Plata en Argentina. También es instructor de ATLS y de destrezas quirúrgicas en trauma y miembro de la Asociación de Cirujanos de Argentina y también miembro de la Sociedad Panamericana de Trauma. Muy buenas noches y muy agradecido por ti, Guillermo, nuevamente gusto de darte. Bueno, vamos a empezar entonces a la exposición en un momento. Nuevamente indicarles que al término de la ponencia va a haber la posibilidad de hacer preguntas y comentarios levantando la mano y participando libre. ¿Se puede ver la pantalla, Juan? ¿Vamos? Veo solo su carpeta, doc. Vale. Quizá uno no le da enter. Ahí, ahí yo veo la diapositiva. ¿La ves, Juan? No veo la diapositiva. ¿No ves? No. Veo solamente su carpeta. Ahí. Sí, ahí ya veo la diapositiva. Listo, Perfecto. doctor. Usted dirá. Listo, entonces vamos Ok. Damos siguiente. Muy bien, buenas noches con todos nuevamente. Soy el doctor Juan Alberto Morales Rivas, especialista en cirugía general del Hospital Lima Este Vitarte. A continuación, daremos inicio al tema de esta noche, control de daños en trauma abdominal. Fotos con tu novio, le digo así. Muy bien, algunas Sí, pero generalidades las fotos, respecto a este tema. Siguiente, siguiente. Bueno, este término de control de daños, en un inicio fue un término que se acopló en en la Marina de los Estados Unidos, como bien sabemos, que se trataba más que todo de una estrategia para poder llevar a un puerto o alguna bahía aquellos barcos que durante los conflictos bélicos eran atacados, ¿no? Con la finalidad de que puedan nuevamente reingresar a combate en un segundo periodo. Similar entonces a ello, esta estrategia en control de daños lo que busca en nuestros pacientes es tratar de limitar el daño fisiológico, tratar de
agotar en lo menor posible el daño fisiológico que pueda tener un paciente politraumatizado, eh, con la finalidad de en un segundo momento hacer una reparación respectiva, ¿no? Siguiente. Algunos datos históricos. Bueno, en 1908, Pringle describe su famosísima técnica, ¿no? Que consiste en el clipaje de la tríada portal para evitar el sangrado hepático. Esta técnica fue modificada en 1914 por Halsted. En el 81, David Feliciano reporta una tasa de supervivencia de 90% en pacientes con lesiones hepáticas que habían sido empaquetadas, ¿no? Si bien es cierto, es en el 93 que Michael Rotondo populariza el control de daños, pero desde el 83 ya se venían dando ciertas intervenciones a este nivel. Siguiente. Entonces definimos a nuestro control de daños, siguiente, como una secuencia operatoria modificada que va a tener un enfoque más fisiológico que anatómico, o que en todo caso va a buscar un equilibrio entre ambos aspectos para el manejo de diferentes lesiones. Como comenté, ya desde el 83 se habían reportado algunos casos en los que simplemente para evitar que el paciente muera en sala de operaciones, se trataba de contener el sangrado y se realizaba una segunda intervención en cierto periodo. Entonces, el control de daños sería una secuencia que podría abarcar aspectos desde el traslado del paciente hacia un centro hacia un centro hospitalario, hasta que se realice un enfoque que nos permita realizar las correcciones respectivas, tanto a nivel fisiológico como anatómico. No malentender cirugía de control de daños con control de daños propiamente. La cirugía de control de daños es parte del protocolo de control de daños que se realiza en un paciente para evitar el agotamiento fisiológico. Siguiente diapositiva. Muy bien, entonces, en cuanto a las indicaciones, han habido varias publicaciones y artículos respecto a las indicaciones que se puede tener para iniciar un proceso de control de daños. Lo importante es saber determinar desde qué momento y a qué pacientes que se están presentando ante nuestra emergencia deberíamos iniciar esta estrategia con la finalidad de salvaguardar sus vidas. Siguiente diapositiva. Entonces tenemos algunos criterios, como por ejemplo, criterios que van a tallar en lo que es el daño fisiológico. Uno de ellos la hipotermia, ¿no? Una temperatura menor de 34 grados. La coagulopatía, que podemos evaluarla con un tiempo de protrombina y un tiempo de tromboplastina parcial mayor de 1.5 veces su valor normal. Signos de shock celular, aquí entra a tallar el pH menor de 7.2, el déficit de base más de 15 milimol y el lactato más de 5 milimol. También la presencia de ritmos ventriculares. Y en cuanto a requerimientos de volumen, obviamente la presencia de hemorragia, ¿no? Pero ¿en qué cantidad? Que al abrir la cavidad abdominal encontremos más de 1,5 litros, o que en un periodo de 24 horas se requiere un gran concentrado globular. Se habla de hasta 10 unidades. Siguiente diapositiva. En cuanto al patrón de lesiones que vamos a identificar durante el proceso de cirugía en sí, aquellas situaciones que nos van a predecir que este paciente va a requerir un control de daños es la fractura expuesta de pelvis, que tengamos un difícil acceso a lesiones venosas importantes, ya sean intrahepáticas o retrohepáticas, lesiones hepáticas mayores, o en todo caso compromiso del complejo pancreato-duodenal. También si hay presencia de lesiones vasculares asociadas. Y la necesidad de reconstrucción por etapas de la pared abdominal, o sea que necesitamos prolongar el cierre abdominal definitivo, ¿no? Ya sea por la excesiva tensión o por edema visceral, o que haya presencia de síndrome compartimental. Siguiente diapositiva. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían las fases para el control de daños? Siguiente. Hasta ahí. Entonces, en un inicio se planteó, en la década de los 80, se plantearon tres fases iniciales, ¿no? Uno, dos y tres, en donde la primera fase se refería a la cirugía en sí, ¿no? Eh, una cirugía en la cual se tendría que detener el sangrado y controlar la contaminación. En la fase 2 se requeriría ya la unidad de cuidados intensivos con la finalidad de conocer y establecer nuevamente un adecuado medio interno del paciente.
Y la fase 3, una reparación definitiva, ¿no? Un segundo tiempo quirúrgico. Sin embargo, en la década de los 90 y 2000, con los protocolos tanto de PHTLS como ATLS se instauran dos fases más, ¿no? Bueno, la primera, sobre todo la fase cero, que es la fase prehospitalaria, en donde entra mucho a tallar el reconocimiento de esos signos que nos van a permitir saber que debemos trasladar de manera inmediata al paciente y que eh, deberíamos priorizar en la atención de emergencia. Y la fase 4 en aquellos pacientes que durante la reparación definitiva no se logró hacer un adecuado cierre de pared por múltiples causas. Siguiente diapositiva. Entonces, cada vez existen más publicaciones que avalan que en cierto modo disminuye el grado de mortalidad y morbilidad en los pacientes que se aplica la estrategia de control de daños versus los que se realizan reparaciones primarias o de otro tipo. Siguiente diapositiva. Hablemos entonces de cada una de las fases. Como comenté, la fase cero está basada en la fase prehospitalaria, ¿no? Aquí entra mucho a tallar el reconocimiento de las lesiones, el mecanismo del trauma, que se puede estudiar mediante los principios del PHTLS y el ATLS, las fuerzas de tracción y contratracción, el cizallamiento que puede generar traumas en aquellos que no tienen lesiones a veces evidentes, penetrantes, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello es que uno como evaluador, de forma inicial, en el contexto, en el lugar de la emergencia, trata de reconocer aquellas lesiones que pueden ser de peligro vital. Solo se deben realizar las intervenciones absolutamente necesarias en este contexto, o sea, preservar la vía aérea y basarnos en el ABCD que se manejaba hasta el 2018 en que esto es reemplazado por el XABCD. Entonces ya al momento de trasladar al paciente en el servicio de urgencias, lo que uno hace es la evaluación tanto primaria como secundaria. Y es a partir del 2010 en que nuevamente entra en boga lo que es el uso del torniquete para detener las lesiones exsanguinantes. Segunda diapositiva, siguiente diapositiva, por favor. Como comentaba, ¿no? En el manejo inicial debemos tener en cuenta el control de la vía aérea y la columna cervical en el A, el B, que es la ventilación, C de circulación, D del déficit neurológico y la E de exposición total del paciente para una segunda evaluación. Esto a partir del 2018 cambia, ¿no? Se reconoce que existe aún persistencia de muertes por lesiones exsanguinantes y son estas las que deberían primar también al inicio de la evaluación, ¿no? Siguiente diapositiva. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Muy bien, entonces, en este contexto se encuentra la famosa triada mortal, ¿no? La triada letal de acidosis, hipotermia, coagulopatía. Y bien, encontrémonos en el escenario común, ¿no? Aquel paciente, 3, 4 de la mañana o en la madrugada, llega, por ejemplo, accidentado, impactado por algún vehículo que es encontrado en la carretera, sea o no a bajas temperaturas, pero ya de por sí con alguna lesión exsanguinante. Pierde volumen. En este contexto, la respuesta fisiológica de vasoconstricción periférica hace de que se priorice el volumen sanguíneo hacia los órganos vitales. Por lo tanto, aquí ya aparte de la pérdida por hipovolemia, empieza el proceso de hipotermia, ¿no? Entonces, empieza a caer la temperatura, aumenta la viscosidad de la sangre, hay atrapamiento de elementos formes y celulares a nivel del hígado, a nivel del vaso, y al existir en este contexto, en este paciente, hipoperfusión tisular, se genera un metabolismo anaerobio, o sea, hay aumento del lactato que va a generar acidosis. La acidosis en sí va a incrementar también la coagulopatía, porque obviamente va a generar alteraciones a nivel de la cascada de la coagulación. Siguiente. Algo que me Aquí gusta también mucho. entra a tallar lo que es el calcio dentro de estos tres factores. ¿Por qué? Porque recordemos que el calcio es un elemento que va a permitir generar el factor 10 activado en la cascada de coagulación
para la adecuada formación de trombina. Entonces, dentro de este contexto es que se realiza la resucitación de control de daños, ¿no? Teniendo como pilares fundamentales la hipotensión permisiva, la resucitación hemostática y propiamente la cirugía de control de daños. Es por ello que no debemos confundir control de daños con cirugía de control de daños. La cirugía de control de daños es uno de los tres pilares que constituyen toda la estrategia de control de daños. Siguiente diapositiva. Como mencionaba, el calcio es importante también dentro de la cascada de coagulación, por lo tanto, se habla ya no de una triada mortal, sino de un diamante de mortalidad, los cuatro elementos que conformarían esos factores principales. Siguiente diapositiva. Muy bien, entonces, respecto a lo anterior, encontraremos principios generales de la reanimación. Como mencioné, la hipotensión permisiva, que consiste en mantener una presión arterial sistólica entre los 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿no? Este acápite nace en la década de los 90, específicamente en el 94, gracias a Mattox, que publicó un artículo hablando acerca de ello, ¿no? Se debe también limitar el uso de cristaloides para prevenir la coagulopatía por consumo y la anemia dilucional, sobre todo si es que utilizamos cloruro o lactato, sabiendo de que existe alto riesgo de aumentar la hiperlactacidemia. Controlar el sangrado, esto ya en sala de operaciones, también para evitar la coagulopatía por consumo. Y la resucitación hemostática, en este contexto ya se habla de los protocolos de transfusión masiva, ¿no? Hay varios estudios que en un inicio, bueno, se sabía que solamente se transfundía al paciente paquetes globulares, ¿no? Luego se dio la idea de por qué solo paquete globular, por qué no mejor plasma fresco congelado. Se hacían diferentes estudios y se llega a la conclusión de que había una disminución tanto de la coagulopatía como de la mortalidad si se utilizaba la relación de 1 a 1. O sea, un plasma fresco, un paquete de plaquetas y un paquete globular. Actualmente hay más tendencia al uso de sangre total, que lamentablemente no está disponible en algunos establecimientos. Ampliamos la imagen. No, anterior, por favor. Ya, ahí. Esa imagen que podemos ver es el tromboelastograma, ¿no? La lectura de un tromboelastograma, que lo menciono, no, bueno, no tengo mayor experiencia en lectura de tromboelastograma, pero lo menciono porque está entrando mucho en boga para poder realizar el estudio de la coagulopatía en el paciente crítico. Son varios parámetros, pero sobre todo permite hacer una evaluación dinámica de la coagulación del paciente. En relación al tema de la coagulopatía, también en el 2010, con el estudio del CRASH-2, se establece de que el uso del ácido tranexámico, 1 gramo, infundido dentro de las 3 primeras horas de ingreso del paciente o del proceso del trauma, disminuía la mortalidad producto de la coagulopatía en aquellos pacientes que no se les infundía dentro de las primeras 3 horas. Eso es lo que menciona el estudio CRASH-2 en el 2010. Siguiente diapositiva. Entonces, hablemos de la fase 1, ¿no? La fase 1 es la cirugía propiamente, ¿no? La cirugía de control de daños. Los pilares del control de daños no son solamente corregir o detener la hemorragia, sino también limitar la contaminación que se pueda dar dentro del trauma, ¿no? Y mantener el flujo sanguíneo a los órganos vitales, realizando en algunos casos algunas derivaciones temporales, ¿no? Algunos shunts. Ahora, ¿por qué se dice de que lo ideal es entre 60 a 90 minutos que deberíamos demorarnos en un primer momento quirúrgico, o sea, en una cirugía de control de daños? Se hizo un estudio en los años 90 en donde se podía determinar que la temperatura de un abdomen cerrado en el contexto de un trauma podía disminuir de hasta 35 o 34 grados centígrados, como se puede ver en la imagen. Mientras que cuando ya se realizaba la apertura de la cavidad, esta temperatura iba decayendo potencialmente incluso hasta por debajo de los 32 grados. ¿Y esto por qué? Gracias al tejido celular subcutáneo, cuando el abdomen está cerrado, la piel pierde entre 30 a 60 kilocalorías por minuto. Mientras tanto, cuando ya el abdomen está abierto, la pérdida
se vuelve hasta de 300 kilocalorías por minuto, ¿no? Y eso es lo que hace que esa pérdida calórica genere una baja de la temperatura. Siguiente. Una más para la siguiente imagen. Ya, está ahí. Entonces, en el cuadro anterior. En el cuadro se puede visualizar ahí una línea roja, ¿no? O sea, como mencionaba, hasta 32 grados puede caer la temperatura del paciente en un abdomen cerrado. Cuando nosotros aperturamos la cavidad, aperturamos el peritoneo, esta temperatura va a caer potencialmente. Y es justo entre la hora y los 90 minutos, o sea, entre los 60 y 90 minutos, en que esta caída de la temperatura se potencia, o sea, puede generar aún más caída de la temperatura y, como ya lo habíamos explicado anteriormente, a más hipotermia, más coagulopatía, más acidosis, que es un ciclo continuo. Por lo tanto, aumenta desde 50 hasta 75% la mortalidad en las siguientes horas. O sea, a partir de las 2 horas ya tenemos un 50% de mortalidad en el paciente que estamos realizando esta intervención. Siguiente diapositiva. Muy bien, entonces hablemos de la laparotomía del control de daños, que es prácticamente el pilar fundamental dentro de la cirugía de control de daños. Entonces, va a consistir, obviamente, como ya había mencionado, en tratar de controlar la hemorragia y contaminación en el contexto del paciente con un trauma vital. La incisión de preferencia se realiza siempre en la línea media, y es vital tratar de, cuando estemos ya por entrar al peritoneo, avisar al personal de anestesio con la finalidad de que se inicie el conteo de pérdida de sangre, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces va a tener pilares como son la empaquetadura y exploración, control de la hemorragia y control de la contaminación, como ya lo había mencionado, pero debemos tener en cuenta que si estamos ante un hemoperitoneo severo, o sea, ya hemos perdido más de litro y medio, cerca del litro de sangre, y hay presencia de shock, debemos recordar la síncope, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a actuar? ¿Cómo vamos a actuar para poder detener mayor riesgo de sangrado? eh, Hacer packing de toda la cavidad, hacer presión sobre los focos hemorrágicos, presión sobre la aorta infradiafragmática, también sobre el pedículo portal, la maniobra de Pringle, y continuar con el protocolo de transfusión, ¿no? Plasma, plaquetas y sangre. Siguiente diapositiva. Es necesario recordar que nuestra cirugía de control de daños, nuestra laparotomía en cirugía de control de daños, no es una versión rápida de una laparotomía electiva, o sea, es un acto reglado y va a depender de algunos elementos, como son las condiciones iniciales en las que se debe realizar el procedimiento, la preparación que debemos tener con el paciente, cómo es que tenemos que acceder a la cavidad abdominal, de qué manera controlaremos la hemorragia, las maniobras quirúrgicas y el cierre definitivo o no de acuerdo a las circunstancias en las que nos encontremos. Siguiente diapositiva. Hablemos entonces de las condiciones iniciales, ¿no? Al referirnos a las condiciones iniciales, obviamente nos referimos a que debemos tener un personal adecuado, o sea, cirujanos que estén entrenados, enfermeras que estén entrenados y anestesiólogos que conozcan la estrategia de control de daño, sobre todo para el control resucitativo, no solamente con fluidos, sino con los protocolos de transfusión. El quirófano debe estar equipado y el material debe ser lo suficientemente equipado para poder realizar nuestros procedimientos. En cuanto a la preparación del paciente, como se puede ver en la imagen, el paciente está con los brazos extendidos y, si se puede apreciar ahí, se verá de que se ha lavado desde el cuello hasta cerca de las rodillas. ¿Por qué? Porque, como se puede ver en la imagen lateral, aparte de que vamos a hacer una incisión sifopúbica, esta puede extenderse incluso para hacer una toracotomía resucitativa, puede extenderse al cuello si es que hay alguna lesión ahí, o a las extremidades para tratar de realizar algún injerto a nivel vascular. Siguiente diapositiva. Entonces, en cuanto al acceso de la cavidad abdominal, la incisión debe cumplir algunos criterios, ¿no? La exposición, o sea, debe ser sifopúbica. eh, la extensibilidad, podemos ampliarla hacia los hipocondrios, como se puede ver en la imagen superior derecha, ¿no? Sobre todo hacia el hipocondrio derecho, con la finalidad de tratar de encontrar alguna lesión retropática. Nos debe dar la seguridad de poder entrar a través de la línea media, teniendo en cuenta de visualizar directamente, en primera instancia, tanto el hígado, las asas delgadas como la vejiga.
Y como se ha visto en el video que que está transcurriendo allí, la rapidez, ¿no? Como se ve, obviamente se hacen uno o dos cortes y ya estamos prácticamente dentro del peritoneo, empaquetando y teniendo cuidado con no dañar a nuestro ayudante, ¿no? Entonces, como se puede ver ahí, dos pasadas de bisturí, ya estamos en peritoneo, obviamente empieza a salir la sangre y empaquetamos. Empaquetamos de la forma en que explicaré a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, para el control de la hemorragia podemos encontrar sangrado propiamente de la cavidad o en todo caso también de retroperitoneo, pero para ello debemos evaluar, ¿no? Tener en cuenta qué órgano es más frecuentemente afectado, si es un trauma cerrado, si es un trauma abdominal abierto. Y aquí también hablamos del el retroperitoneo, ¿no? Tener en cuenta las zonas de retroperitoneo, la zona, la zona 1, que es la zona de los grandes vasos, la zona 2, ya sea derecha e izquierda a nivel renal, la zona 3, que es la región pélvica, y se habla de una cuarta zona en rojo ahí en círculo, que es la retropática, donde a veces también, si bien es cierto, son menos frecuentes, pero podemos tener sangrados vitales. Como norma general, se habla de que, ah, bueno, ya pasaron la diapositiva, como norma general, se habla de que si es un trauma penetrante, el retroperitoneo debemos explorarlo sí o sí, ¿no? O sea, por ser penetrante. Pero si hablamos de un trauma abdominal cerrado y hay una lesión en retroperitoneo, ir con calma y ver si es una pulsátil para poder explorar. Siguiente diapositiva. Entonces, como mencioné, ¿cómo realizamos el control de la hemorragia? Pero ¿cómo lo vamos a realizar, no? Vamos a hacerlo de una manera arreglada, ¿no? Vamos a hacer un packing de los 5 cuadrantes, vamos a evacuar el hemoperitoneo mediante la aspiración, tratar de eviscerar con cuidado las asas, controlar el sangrado y hacer una evaluación reglada de la cavidad, como lo voy a mencionar a continuación. Siguiente diapositiva. Muy bien, entonces, como podemos ver en la imagen, se prefiere realizar en sentido de las manecillas de reloj nuestro packing en 5 cuadrantes, tanto en el hipocondrio derecho como el hipocondrio izquierdo, parietocólico izquierdo, pelvis y el parietocólico derecho, con la finalidad de ir viendo más o menos a qué nivel está el sangrado mayor y poder ir tomando una decisión. Una vez de que hemos empaquetado la cavidad, de que hemos aspirado el hemoperitoneo y empezamos a realizar la evisceración respectiva, vamos a hacerlo de manera arreglada tomando en cuenta la región supramesocólica e inframesocólica. Entonces, a nivel supramesocólico vamos a evaluar primero lo que es hígado, luego vamos al vaso, la región del esófago, cara anterior y posterior del estómago y duodeno. Una vez que hemos evaluado la región supramesocólica, a nivel inframesocólico vamos a evaluar las asas delgadas. Aquí la evaluación la vamos a realizar según lo que es el running bowel, ¿no? Que se refiere a, mientras vamos eviscerando, vamos revisando lado a lado, cara a cara, de las asas delgadas, como cuando hacemos un devaneo en una obstrucción intestinal. Luego pasaremos al colon ascendente, a los ángulos respectivamente hepático y esplénico, el colon descendente y el recto. Esto con la finalidad de que no se nos escape ninguna lesión, de que no haya ninguna lesión inadvertida y poder hacerlo de la manera más arreglada posible. Siguiente diapositiva. Muy bien, podemos ver ahí algunas maniobras que se pueden realizar, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior izquierda tenemos una lesión transfixiante a nivel del hígado, donde se ha podido colocar una sonda Foley que es insuflado para poder contener un sangrado. En la parte superior derecha encontramos la realización de la maniobra de Pringle, ¿no? O sea, clampaje del pedículo hepático con la mejor herramienta que puede tener el cirujano de trauma, la mano, ¿no? Los cirujanos de trauma por lo general realizamos muchas maniobras casi con la digitalización para ganar tiempo y poder controlar mejor los sangrados. Y en la parte inferior podemos ver el uso del balot de Virolini, ¿no? Que no es más que la colocación de una sonda Foley con un dren laminar que se ate en ambos extremos con la finalidad de insuflarlo con cloruro y también poderlo colocar en lesiones transfixiantes. Siguiente diapositiva. Hablaremos ahora de lo que son las maniobras respectivas.
Tenemos aquí las más comunes, la maniobra de Kocher, que nos va a permitir decolar el colon derecho para exponer el duodeno, como se pueden ver en las imágenes y en el video respectivo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el cirujano encargado ha decolado ya la fascia de Toll, procede con la ayuda de pinzas y la digitoclasia a revisar la parte posterior del duodeno para evitar alguna lesión inadvertida, ¿no? Entonces también nos permite visualizar la zona del páncreas, sobre todo en, en las lesiones pues, que están a nivel supramesocólico. Siguiente diapositiva. Tenemos también la maniobra de Castelli-Brach. Siguiente diapositiva. En donde se va a decolar el colon derecho para permitir ver toda el área inframesocólica, como se puede ver ahí en las imágenes. Ahí tenemos un video, ¿no? Entonces se va decolando nuevamente la fascia de Toll. Como pueden ver, esa es una zona vascular. Por lo tanto, teóricamente no deberíamos generar mayor sangrado al realizar esta maniobra. Se puede ver ahí pues la presencia de un hematoma. Y se realiza todo el decolamiento con la finalidad de observar toda la región anatómica a nivel inframesocólico. Nos va a permitir visualizar sobre todo la cava. Siguiente diapositiva. La maniobra de Mattox nos va a permitir decolar el colon descendente para visualizar la aorta abdominal. Ojo que la maniobra inicial menciona que originalmente implicaba no solamente levantar el estómago, vaso y páncreas, sino también el riñón derecho, como se puede ver en la imagen superior, permitiéndonos identificar incluso hasta el tronco celíaco. No solamente el uréter, perdón, la aorta, sino también el tronco celíaco y el uréter. Siguiente diapositiva. En cuanto al cierre de cavidad, es muy importante aquí tener un poco más de tiempo, tomarnos unos segundos más, ¿no? Se puede visualizar en la imagen todo un contraste. En el lado izquierdo podemos ver un empaquetamiento, está parte rosada y parte blanca. Esa es la manera en que nosotros deberíamos decir: se controla el sangrado, ok, es momento de salir. Salir y hacer un cierre temporal. Pero jamás debemos salir como se ve en la imagen del lado derecho, ¿no? Un empaquetamiento totalmente rojo, se podría decir hasta rutilante, que nos indica que o está mal hecho el empaquetamiento o quizá hay una lesión de algún vaso considerable. Posteriormente, de verificar el conteo de gasas y ordenar las asas intestinales, eh, se va a definir si se requiere un cierre temporal o definitivo. Podemos hacerlo si vamos a hacer un cierre temporal, podemos hacerlo mediante la bolsa de Borraes o bolsa de Bogotá, y también podríamos utilizar el sistema de presión negativa. Siguiente diapositiva. Ese cuadro es más que todo para mencionar las estructuras que podemos acceder con las maniobras más comunes, las que se han descrito anteriormente, ¿no? La maniobra de Kocher también nos va a permitir visualizar la cava suprarrenal, yuxtrarrenal, infrarrenal y las renales derechas. La maniobra de Cattelbrach, la aorta infrarrenal, los vasos ilíacos. Y la de Mattox, la aorta suprarrenal, el tronco celíaco y también las mesentéricas, ¿no? Arteria mesentérica superior y vena mesentérica superior. Siguiente diapositiva. Entonces tenemos la segunda fase, que sería la fase en cuanto al manejo del paciente en UCI, ¿no? Aquí, obviamente, todos los líquidos van a ser calentados antes de serle infundidos al paciente. Debemos buscar resolver la acidosis y coagulopatía y se debe continuar con la transfusión en caso sea necesario, en caso lo requiera el paciente. Tenemos una imagen de nuestra UCI quirúrgica en nuestro hospital. Y bueno, se debe realizar aquí sobre todo la evaluación terciaria, o sea, hacer nuevamente un examen físico, nuevamente una valoración para tratar de determinar que exista o no alguna lesión que no hayamos encontrado en el primer examen físico.
En el lado derecho encontramos los pilares, los fundamentos, los objetivos que vamos a tener en esta segunda fase, ¿no? Que son el recalentamiento central, la corrección de la acidosis, la hipotensión permisiva, la fluidoterapia restrictiva y la resucitación hemostática que comenté al inicio, ¿no? Prácticamente la resucitación hemostática y la hipotensión permisiva se van a dar a lo largo de las fases del control de daños, ¿no? No solamente en la etapa inicial. Siguiente diapositiva. Entonces, hablemos acerca de las metas de reanimación, ¿no? ¿Qué, qué criterios yo voy a tener para decir, muy bien, ya está mi paciente listo para un control definitivo, ¿no? Para pasar nuevamente a sala de operaciones? La presión arterial sistólica más de 100 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca menos de 100 por minuto, saturación de 2 mayor de 97, un flujo urinario de 0,5 mililitro kilogramo hora, la presión de CO2 menos de 40, un pH mayor a 7,35, la hemoglobina mayor de 7, un lactato menor de 3, el calcio, que como mencioné también importante, calcio ionizado más de 1, un INR menos de 2, las plaquetas más de 50.000 y que el paciente esté normotérmico. Pero hay que tener en cuenta que a veces por A o B motivos, el paciente puede resangrar, el paciente puede inestabilizarse nuevamente en el contexto de la fase 2 y van a haber indicadores que nos van a permitir decidir que tenemos que reingresar incluso antes de las primeras 24 horas de la primera cirugía. ¿Cuáles son esos criterios? El sangrado más de 2 unidades por hora, que exista acidosis persistente a pesar, dentro de las primeras 6 horas, a pesar de realizar una reanimación, síndrome compartimental abdominal y salida de contenido intestinal del abdomen. Ojo con el síndrome compartimental abdominal. Si bien es cierto, la medición de la PIA en la UCI es básica, no es indispensable, pero no confundir hipertensión abdominal con síndrome compartimental, ¿no? Se sabe que la presión abdominal normal va hasta los 10 milímetros de mercurio. Por encima de 10 o 12 milímetros de mercurio ya hablamos de una hipertensión abdominal, pero síndrome compartimental lo definimos como una presión por encima de los 20 milímetros de mercurio a nivel abdominal. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la fase 3, ya hablamos de la reparación definitiva de las lesiones, ¿no? Entonces, se habla que se tiene que realizar dentro de las primeras 24 a 72 horas después de la cirugía inicial, obviamente con la resucitación que se ha brindado en UCI. Sin embargo, el grupo de Cali Colombia considera que debe realizarse dentro de las siguientes 24 horas con la finalidad de no tener ninguna complicación del tipo infeccioso. Si se realizó algún shunt vascular, se debe realizar el retiro entre las 8 a 12 horas siguientes con la finalidad de evitar trombos. Y obviamente, esta fase 3 se realiza con el equipo quirúrgico más experimentado que se pueda tener en el servicio, ¿no? Entonces, básicamente se va a realizar el retiro de los empaques que hayamos colocado en en la primera intervención, las derivaciones que hemos realizado, repararlas o, en su defecto, utilizar injertos. Y si es posible, se realiza el cierre de la fascia, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahí podemos ver una lesión que se está reparando por anastomosis y un packing que se está retirando, ¿no? Recordar el retiro de packing lo más lento posible, ¿no? Con bastante agua. El ABC, bastante agua, un buen equipo y calma. No apurarnos con el retiro de packing, realizarlo lo más lento posible porque podríamos hacer sangrar nuevamente el hígado y hacer un reempaquetamiento, ¿no? Ahí se puede ver también un shunt, ¿no? Que se ha resuelto temporalmente mediante ciertas ligaduras con seda con la finalidad de preservar toda la irrigación a dicho nivel. Y otra cosa que es importante, siguiente diapositiva, no descuidar el soporte nutricional del paciente. Ya de por sí, todo el acto quirúrgico implica un catabolismo. Si el paciente en este contexto no logra nutrirse, ya sea por NPT o por sonda nasoyeyunal, si es que se considera factible en el momento, no vamos a tener una buena recuperación en el posoperatorio. Siguiente diapositiva. Y la fase 4, bueno, aquí ya hablamos del el cierre definitivo, ¿no? Que se puede realizar cerrando la aponeurosis o en todo caso prolongarlo en caso exista edema, edema visceral o que se haya retraído parte de la aponeurosis, ¿no? Podemos prolongarlo utilizando el sistema de presión negativa, como por ejemplo, ahí se puede ver el Aptera. Ahora, existe a veces la controversia de colocar un sistema de presión negativa en el contexto de un packing hepático por el tema de resangrado.
Existen estudios que mencionan que se puede utilizar, pero teniendo siempre en cuenta la presión arterial sistólica del paciente. Tomamos como base la presión arterial sistólica del paciente y colocamos el sistema a una presión de 20 a 25 milímetros de mercurio menor a la presión arterial sistólica de nuestro paciente, en este caso con el sistema, ¿no? Ya para acabar, quise mencionar ese artículo, ¿no? Es un artículo sobre lo que se está realizando en Japón, ¿no? Las salas híbridas, en donde tanto en la sala de emergencia se puede realizar los procedimientos mínimamente invasivos como los procedimientos de resucitación, ¿no? Para evitar estar trasladando al paciente de un lado a otro por las tomografías, de un lado a otro por el procedimiento intervencionista y, ¿por qué no?, también generar allí una pequeña sala para el proceso quirúrgico. Me pareció interesante, como siempre, Japón tratando de llevar la vanguardia. Ya para concluir, con algunas conclusiones que destaco de toda esta ponencia, el control de daños implica lograr un equilibrio anatómico y fisiológico del paciente crítico en el contexto de un politraumatismo, ¿no? Mediante la hipotensión permisiva, resucitación hemostática y la cirugía de control de daños. Tener en cuenta la hipocalcemia como el cuarto elemento mortal, aparte de la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Las fases de control de daños que van de 0 a 4, tener en cuenta que a lo largo de ellas no debemos olvidarnos de los pilares que son hipotensión permisiva, resucitación hemostática, con la finalidad de preservar la reserva fisiológica del paciente. Conocer las maniobras en cirugía de control de daños, lo cual va a implicar no solamente un conocimiento de anatomía, sino también una preparación continua. Obviamente, si no nos preparamos con modelos anatómicos, si no improvisamos algunas representaciones con la finalidad de ir controlando dichas maniobras, al momento que estemos frente al paciente y tratemos de realizar tal procedimiento, vamos a tener cierta dificultad en cuanto al tiempo. Definir desde el inicio del abordaje del paciente si es que requiere o cumple los criterios para iniciar el control de daños. En cuanto a la agilidad de razonamiento, saber qué vamos a buscar, ¿no? Esto tiene mucha importancia, sobre todo en la fase cero, en donde determinamos el mecanismo de trauma, qué fuerzas son las que han actuado sobre el paciente y qué lesiones son las que serían más importantes de buscar dentro del contexto de su evaluación. Y por último, seguridad en las decisiones, ¿no? Siempre nunca está de más pedir una opinión, ¿no? Ante situaciones no convencionales o aquellas situaciones en las que nosotros nos vemos expuestos por primera vez. Si tenemos un sangrado que no ha calmado con el packing, llamar al siguiente cirujano de guardia, pedir una opinión. Como decían mis maestros, el hecho de que pidamos ayuda no nos hace ni más ni menos, al contrario, todo siempre va a tener que ser en bien del paciente. Y bueno, eso es lo que quería compartir con todos ustedes esta noche. Espero haya sido de su agrado y me encuentro abierto a las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias, Juan, por la exposición tan brillante que nos hiciste esta noche. Realmente el control de daños es un tema muy apasionante para aquellos cirujanos que manejamos trauma y sobre todo para incluso residentes y en general, pues porque exigen muchas estrategias, una planificación y bueno, yo creo que va a haber muchas preguntas también y comentarios de nuestro público. Bueno, damos la bienvenida nuevamente al doctor Guillermo Varillaro y también al doctor Aurelio Rodríguez que nos acompañan esta noche muy amablemente. Guillermo, buenas noches. Si tus primeras impresiones con respecto a este manejo de control de daños, sé que es un tema que no es ajeno a la labor que realizas y si nos puedes mostrar de repente alguna experiencia, tus primeras impresiones. Hola, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes y con el resto de hospitales de Latinoamérica, con lo cual tenemos muchas cuestiones en común por el tipo de paciente que manejamos y también por los recursos de los que disponemos. Creo que el control de daño, sin duda, que es uno de los cambios más importantes que ha habido en la asistencia al traumatizado en las últimas 3 o 4 décadas y es una herramienta de tremendo valor justamente con los pacientes más graves. Yo quiero aprovechar este breve momento para compartir con ustedes las experiencias que hemos recogido en nuestro hospital, más allá de todo lo muchísimo que hay publicado en la bibliografía, muy extenso y como muy bien lo fue recorriendo
el doctor Morales en esta presentación, que realmente ha sido muy completa porque tocó todos los temas que tienen que ver justamente con este tópico que es muy extenso. Básicamente, me gustaría comentar, y justamente después también, por supuesto, abierto a comentarios que también haga el profesor Aurelio y el resto de los presentes, así como preguntas y aportes, que el control de daños comenzó en la década, a fines de la década 80, comienzo de la década 90, con un modelo al cual después se le fueron agregando ciertos cambios en el formato y cada vez más herramientas que han permitido que se tornara más efectivo. Una de las primeras cuestiones fue la incorporación de la fase 0, la fase inicial, que es una fase antes de llegar al paciente a quirófano, y que tiene la gran importancia del reconocimiento precoz del paciente que está sangrando, porque lamentablemente el control del daño es una herramienta que puede ser muy poderosa para salvar pacientes graves, pero tiene que ser utilizado tardíamente, cuando el paciente ya está agotado fisiológicamente, tiene el mismo resultado que si uno quisiera aplicar una cirugía convencional en un paciente justamente que tiene estas características de alta gravedad, como es el paciente exsanguinado o que tiene lesiones múltiples. Entonces, la gran importancia de la fase 0 pasa por el reconocimiento del paciente que está sangrando, y esto dentro de lo que es el ABC de la asistencia inicial, fundamentalmente tiene que ver con la C. En lo que tiene que ver con la A, generalmente el manejo de la vía aérea suele ser más expedito. A veces el paciente debe asegurarse su vía aérea con intubación o traqueal o con una vía aérea quirúrgica. Y lo que tiene que ver con, con la B, generalmente estos pacientes suelen ser en su mayoría controlados, el problema con la colocación de un averiamiento, un drenaje pleural. Eventualmente, si hay un taponamiento cardíaco, el paciente puede requerir una toracotomía, pero es fundamentalmente el paciente que tiene un sangrado masivo de distintos sitios, el paciente que más frecuentemente es candidato a requerir una cirugía de control de daño. Y dentro de ese grupo tenemos lo que nosotros llamamos los 4 jinetes del apocalipsis, que son las heridas de grandes vasos, el trauma hepático complejo, la fractura pélvica inestable y, por supuesto, también las heridas cardíacas, aunque las heridas cardíacas aisladas generalmente no son depositarias de un control de daño. Entonces, fundamental la fase 0 para reconocer el paciente que esté sangrando y que requiera justamente no solamente una cirugía precoz, sino además después, en base a su comportamiento y cómo vaya respondiendo, a una cirugía de control de daño. Y en esta fase 0 hay también una serie de medidas minimalistas que se pueden tomar y con la cual uno puede lograr que el paciente llegue mejor a quirófano, y como es el control del sangrado externo, el uso del torniquete, el uso de la sonda Foley, son elementos minimalistas que permiten que el paciente justamente no contraiga una mayor coagulopatía o no llegue en peores condiciones a quirófano, así como también muchas veces algo que suele pasarse por alto, que es la compresión pélvica circunferencial externa, ya sea con un dispositivo comercial o con la vieja y nunca bien ponderada sábana, con lo cual uno intenta controlar o al menos contener el sangrado de una fractura pelviana. Todas estas medidas sencillas nos permiten a nosotros en esta fase 0 que el paciente llegue de la mejor forma posible al quirófano. En lo que tiene que ver con esta etapa, muchas veces la indicación de la cirugía de control de daño puede ocurrir no solamente en un hospital de alta complejidad, sino en un hospital de baja o mediana complejidad. Este es un tema que en muchos lugares plantea problemas, porque a veces el paciente, por tener lesiones múltiples, como muchas veces ocurre, y la presencia de un traumatismo de cráneo, una lesión medular o inclusive a veces un traumatismo maxilofacial grave, el paciente es derivado a un determinado especialista, partiendo de una lesión específica, cuando en realidad, si uno evalúa el contexto, ese paciente tiene una lesión interna muchas veces oculta o que no fue detectada, con un sangrado progresivo, y muchas veces estos pacientes, lamentablemente, en ese traslado de un hospital de baja complejidad a otro de mayor complejidad, llega en condiciones desesperantes. Entonces, muchas veces en esta fase 0 es fundamental el reconocimiento de que el paciente tiene un sangrado, y ese sangrado debe ser controlado con un control de daños, precisamente en el hospital de origen de la sesión inicial, para después proceder a una derivación. Muchas veces esa confusión de las prioridades es lo que puede provocar que el paciente llegue en una peor condición al centro de derivación. En lo que tiene que ver después con el uso de la toracotomía de reanimación, este es un asunto muy importante, sobre todo en aquellos pacientes que son los pacientes que tienen una exsanguinación o una mayor compromiso hemodinámico, y en la mayoría de los hospitales de Latinoamérica no se dispone del catéter REBOA para poder, digamos, de pronto controlar un sangrado abdominal o mejorar la condición hemodinámica del paciente. Entonces, la toracotomía de reanimación es otro procedimiento que debe estar al alcance de cualquier cirujano que esté en un hospital que así está traumatizado. Esta es una cuestión fundamental. El doctor habló muy bien de lo que tiene que ver con el control de daño reanimativo, resucitativo, el cual se agregó posteriormente a todo lo que tenía que ver con el control de daño quirúrgico. Hoy se sabe que el control de daño resucitativo es tan importante como el control de daño quirúrgico, y que debe antecederlo, acompañarlo de modo simultáneo durante la cirugía,
y sucederlo después en la unidad de cuidados intensivos, debido a que lo que se busca con el control del daño recitativo es justamente combatir todos esos elementos que contribuyen justamente a los elementos que son mortales para el paciente, entre los cuales uno de los más importantes es lo que tiene que ver con la coagulopatía, la reanimación hemostática, la infusión del ácido tranexámico, los protocolos de transfusión masiva, en detrimento de utilizar mucho menos cristaloides. Todo eso forma parte del control de daño resucitativo, lo cual tiene una gran injerencia en la mortalidad final del paciente. Entonces, como decimos, el control de daño resucitativo debe ir antes del control del daño quirúrgico, acompañar al control del daño quirúrgico en quirófano y luego continuarse sin solución de continuidad en la unidad de cuidados intensivos en la fase 2. Esa es la gran importancia que tiene el control del daño recitativo. Ya pasando a lo que tiene que ver con la parte quirúrgica, que muy bien mencionó en sus distintas etapas, y lo que tiene que ver con los distintos recursos el doctor, es fundamental que, así como decíamos que en cualquier hospital que se tiene traumatizados, el cirujano tiene que estar preparado para realizar un control de daño, cualquier cirujano de cualquier hospital que asista a traumatizados debe conocer a fondo las técnicas operatorias de justamente lo que es el control de daño. Cada una de estas técnicas tiene su plan A y su plan B, porque algo de lo que nosotros inicialmente implementemos puede fracasar, el control del sangrado. Entonces, es fundamental que uno tenga de antemano previsto todos estos recursos para poder utilizarlos de forma tal de que se aproveche al máximo el tiempo. Esto remarca una vez más la importancia de los cursos que se dan justamente de habilidades quirúrgicas y destrezas quirúrgicas para los cirujanos, de forma tal de que cualquier cirujano de cualquier hospital de alta, mediana o baja complejidad esté en condiciones de poder aplicar estos recursos, los cuales son técnicamente de no la mayor complejidad, porque aquí lo que se busca justamente es con cuestiones minimalistas poder lograr que el paciente salga vivo del quirófano, pero cada una de estas técnicas que el doctor muy bien mencionó, como son las técnicas de empaquetamiento, el uso de los conductos transitorios para vasculares como son los JAM, y también las interrupciones intestinales transitorias, todas esas técnicas deben ser dominadas por los cirujanos que asistan a estos traumatizados de forma tal de aprovechar al máximo el tiempo. Siempre decimos que la cirugía del control de daño es una cirugía en la que hay que pensar poco, porque tenemos que tener bien armado justamente el plan de acción para cada paciente, de forma tal de optimizar el tiempo y sí ir seleccionando para cada uno de ellos qué es lo que necesita. De lo que tiene que ver con el inicio de la cirugía del control de daño, la laparotomía, una maniobra muy importante es la oclusión aórtica, que en este caso la hacemos a través de la laparotomía a nivel infradiafragmático. Como decíamos que no disponíamos del REBOA para lo que era la fase 0, para la fase previa de que el paciente llegue a quirófano, en caso de que tuviera indicación de colocárselo. Acá nosotros en la cirugía utilizamos justamente la oclusión aórtica, que la hacemos de modo manual, directamente eso se encarga un ayudante de hacerlo, justamente comprimiendo la aorta contra la columna lumbar inmediatamente por debajo del diafragma. Eso cumple una doble función, optimizar la reanimación, haciendo que la volemia que el paciente tiene, que está disminuida por el sangrado, se redistribuya hacia los territorios críticos del corazón y del cerebro, y por otro lado frenamos cualquier sangrado que esté ubicado por debajo del diafragma. Esa maniobra la hacemos hasta tanto podemos hacer las maniobras de movilización y tengamos un clampeo selectivo mucho más cercano al foco hemorrágico de los vasos que estén lesionados. Otra cuestión relacionada con lo que tiene que ver con la laparotomía por trauma, el doctor lo mencionó muy bien, es no solamente todo lo que conocemos para el control de sangrado, como son los clampeos, como son los empaquetamientos, el packing con las gasas, sino que una vez que hemos controlado el sangrado, en una segunda etapa de la cirugía, es fundamental lo que tiene que ver con una revisión que debe ser sistematizada, es decir, debemos siempre proceder de la misma forma para hacer un examen y tener un inventario de todas las lesiones que tiene el paciente. Si uno lo hace siempre de la misma manera, es mucho menos probable que uno omita un paso y que pueda haber una lesión desapercibida. Lamentablemente, hay muchos casos tristes de pacientes en los cuales se controló el sangrado, pero quedó una perforación de la víscera hueca, la cual obligó después a una reoperación no planeada, porque venía líquido entérico a través de la bolsa de Bogotá, o porque después en el postoperatorio el paciente evoluciona con un alto requerimiento inotrópico, con sepsis, y esos pacientes lamentablemente después tuvieron una evolución muy mala a raíz de esa lesión desapercibida. Entonces, muchas veces es un desafío para el cirujano lograr ese equilibrio entre controlar el sangrado, hacer una cirugía rápida, pero a su vez poder hacer una revisión que sea lo suficientemente concienzuda, si bien no vamos a poder disponer de una gran cantidad de tiempo, para que no dejemos una lesión desapercibida, lo cual puede ser un evento fatal. Siempre cuando termina la cirugía de control de daño, que tratamos de hacerla en el rango de la hora aproximadamente, un poco más, un poco menos, como bien lo mencionaba el doctor, nos tomamos unos 15 minutos en quirófano y tratamos de no salir demasiado apresuradamente, porque uno lo que hace hasta el último momento es controlar el VAC, controlar el cierre transitorio del abdomen, para ver si no hay justamente la salida de un líquido entérico o la salida de un sangrado. Esta maniobra nosotros le decimos
mirar, espiar por debajo de la alfombra, porque muchas veces uno levanta justamente el dispositivo de la cobertura transitoria del abdomen para ver qué es lo que está sucediendo, si ese packing que habíamos colocado, como bien decía el doctor Morales, que era blanco de las gasas, no se está transformando en un packing rojo porque hay algún sangrado que todavía persiste, porque si uno de pronto hace una cirugía demasiado apresurada y envía en forma demasiado expedita a ese paciente a cuidados intensivos y lo envía con un sangrado, lamentablemente el paciente pronto va a estar de nuevo en quirófano y obviamente en peores condiciones. En lo que tiene que ver con la utilización del VAC, por supuesto que hoy en día todos coincidimos en tratar de utilizar sistemas de presión negativa, aspirativos. La mayoría de nuestros hospitales no tienen sistemas comerciales, entonces el VAC lo hacemos en forma artesanal, y ahí surge un tema que el doctor muy bien tocó, un tema controvertido y que no siempre es igual en todos los centros, y lo que tiene que ver con la presión que uno, justamente la presión de aspiración que uno ejerce, más cuando uno no dispone de un sistema comercial. Y esto produce una particular preocupación cuando el paciente tiene coagulopatía y donde muchas veces uno ha visto cómo una presión demasiado enérgica, demasiado vigorosa, termina succionando sangre. Entonces, eso es una cuestión que siempre tenemos que tener en cuenta. El doctor mencionó muy bien esa cuestión donde se puede llegar a medir si es factible hacerlo técnicamente, la diferencia entre la tensión arterial del paciente y la presión que nosotros estamos ejerciendo, que debe ser menor, la de aspiración. Eso tiene sobre todo importancia en el caso nuestro, que no tenemos dispositivos comerciales, donde el manejo es mucho más empírico, es más a ojo, por así decirlo. En la fase 2, ya lo que serían cuidados intensivos, el doctor mencionó muy bien una situación que es dramática y que muchas veces lleva a conflictos para tomar decisiones, que es la reoperación no planeada. Uno siempre quisiera que ese paciente que salió vivo de quirófano tuviese el tiempo necesario para recuperarse, esas 24 horas para llegar a una mejor condición a la fase 3, pero a veces, generalmente, lo que suele suceder es que hay un sangrado que no se ha controlado totalmente, y esto puede revelarse por la salida de sangre, por la aspiración que hemos dejado del abdomen abierto, o a veces a través de un síndrome compartimental. Menos frecuentemente hemos tenido salida de líquido entérico a través de la aspiración justamente del abdomen abierto, o algún shunt, algún dispositivo transitorio vascular que se ha tapado provocando una isquemia de un miembro inferior. Eso menos frecuentemente, pero cualquiera de estas circunstancias justamente son las que nos obligan a estarle muy encima, muy de cerca, con un cuidado muy celoso en las primeras horas de estos pacientes para descartar que no se pase por alto una situación que puede obligar a una reoperación no planeada, porque la reoperación no planeada, si bien es algo dramático, cuando uno lo piensa debe proceder muy rápidamente, porque ese paciente está consumiendo muy rápido su poca chance que tiene de sobrevivir, porque al impacto inicial ahora se le suma una nueva complicación. Entonces, si hay que tomar una decisión, muchas veces uno prefiere llevarlo nuevamente a quirófano, o inclusive a veces reoperaron en la unidad de cuidados intensivos. Nos ha pasado que venía sangre por la aspiración, que había sangre debajo de la bolsa de Borraes, y uno lo reexplora al paciente, no quiere dejar pasar por alto ninguna lesión quirúrgica, y a veces lo que se encuentra es que es un sangrado por coagulopatía. Y acá entramos en otro tema que tiene que ver también, una vez más, con la falta de recursos, muchas veces que nosotros padecemos a lo largo y al ancho de Latinoamérica. Dijimos que no teníamos reboa, dijimos que muchas veces no tenemos todos los elementos adecuados, y tampoco tenemos tromboelastograma como para tener un manejo fino de cuántos hemocomponentes, cuántas unidades de cada uno de los hemocomponentes requiere ese paciente. Entonces, a veces puede pasar que la coagulopatía no está totalmente corregida y uno reopera una coagulopatía. Pero bueno, si uno puede transmitir alguna experiencia empírica, uno prefiere reoperar una coagulopatía, volver a empaquetar y no dejar pasar por alto el sangrado de un vaso, que eso termina provocando la muerte del paciente. Para finalizar este comentario, les agradezco el tiempo que me han dado este espacio para estos comentarios extensos. En la fase 3, cuando uno lleva de vuelta al paciente a quirófano, lo antes que se pueda, eso va a depender del tipo de lesiones y el comportamiento que el paciente ha tenido. Siempre decimos que en ese momento es otra cirugía, otro paciente, y muchas veces es otro equipo quirúrgico, o al menos con la participación de otros especialistas, en particular cuando hay algún tipo de lesión específica, como una lesión vascular, o a veces una lesión hepática compleja o una lesión pelviana, puede requerir justamente que participen otros especialistas. Obviamente que uno llega a esta instancia con un paciente que se supone que está mejor y con más tiempo para poder organizar todo. Como conclusiones, si yo tuviese que remarcar lo más importante del control de daño, al menos en la experiencia empírica que hemos tenido, creo que todo cirujano que asiste a traumatizados, que trabaja en cualquier hospital que asista a traumatizados, debe dominar todas las técnicas justamente relacionadas con el control de daño. No son técnicas que sean demandantes desde el punto de vista complejo, de complejidad técnica, pero a veces es más difícil que el hecho de practicarlas, tomar la decisión de hacerlas. Muchas veces estos son pacientes que son más difíciles en lo táctico
que en lo técnico. Por supuesto que hay situaciones de lesiones muy complejas, pero uno trata de simplificar lo técnico. A veces lo que más cuesta es tomar las decisiones tácticas de proceder rápidamente. Yo creo que si uno tiene guías de acción locales propias de su hospital, donde uno sabe que va a contar con tales elementos, pero no va a contar con otros elementos, y uno tiene armado eso justamente de modo previo, se va a poder manejar con más seguridad, con más confianza, dudando menos en esos momentos en los cuales justamente lo que más tenemos que optimizar es el manejo del tiempo, porque el tiempo es un aliado del trauma y es un enemigo del paciente y del cirujano a la hora de tomar decisiones. Bueno, desde ya, muchas gracias por este espacio que me han dado, y desde ya abierto a comentarios, preguntas y todo Gracias. tipo de aportes. Gracias, Guillermo. Antes de continuar con los comentarios, bueno, tenemos acá una pregunta del doctor Willy Newman. Bueno, de ya, buenas noches, Willy, por también participar en en este Ateneo. Menciona, bueno, gusto verte también, Guillermo, en promedio con lo impreciso de las tomas de pared en cuanto a presión, es decir, en el uso de la presión negativa en los abómenes. Y había una situación con respecto al uso de la presión en cuanto digamos, el valor de la presión. Sabemos que no es lo ideal, pero un promedio sería entre 100 a 75 o 75 milímetros de mercurio, vamos de presiones. El BAC, ¿alguna consideración especial cuando usamos este dispositivo BAC, packing hepático, envolverlos en látex? Una pregunta. Bien. Y muchas gracias. Bueno, un saludo para Willy, un viejo amigo, con quien tuve la fortuna de poder encontrarme el año pasado en el Congreso de Cirugía en Perú. Ha sido un honor. Bueno, el tema de la presión sí es una problemática para nosotros porque no tenemos dispositivos comerciales, entonces se torna mucho más difícil para poder hacer ese cálculo. Uno trata de que la presión no sea más vigorosa, de lo que no sea superior a la tensión arterial del paciente. Generalmente creo que uno está más cerca del valor de 75 o 80 de milímetro de mercurio, como algo con lo cual intenta no ser demasiado agresivo. Lo que nos ha pasado en algunas oportunidades es que hemos visto que venía sangre por el BAC y lo hemos cambiado en la misma unidad de cuidados intensivos, pacientes que estaban obviamente muy inestables para poder ser trasladados de vuelta a quirófano. Entonces, solamente lo que es el cambio del BAC con una menor presión, lo hemos hecho ahí en la misma unidad de cuidados intensivos, y cuando uno coloca menos presión, obviamente en ese caso, bueno, lo que vimos es que había una menor salida de sangre. De todas formas, yo creo que tan importante como la cuestión de la presión es que uno se haya ido tranquilo de quirófano, seguro de que había logrado una buena hemostasia, porque muchas veces en realidad, más que el hecho de que el BAC esté aspirando demasiado o esté aspirando poco, es que hemos dejado algo sangrando. Entonces uno, si bien se fija en todos los detalles y se fija en el BAC, lo que hay que rever es si no pensamos que puede haber algún sangrado importante dentro del abdomen, lo cual, como antes le decía, nos ha llevado a reexplorar el paciente, aún sabiendo que uno corre el riesgo de reexplorar una coagulopatía. En lo que tiene que ver con el packing hepático, siempre decimos que los taponamientos hepáticos, a diferencia de lo que es, por ejemplo, el packing pélvico preperitoneal o a diferencia de un packing retroperitoneal, el packing hepático tiene algunas particularidades que a veces dependen de la lesión hepática. No es lo mismo de pronto unas lesiones múltiples y anteriores a una lesión posterior, donde uno sospecha que puede haber una lesión de la vena cava retropática, porque en este caso, cuando hay una lesión posterior, uno trata de no colocar demasiada cantidad de gasas en la cara posterior del hígado, porque eso justamente a veces puede aumentar el tamaño de las laceraciones. Entonces, esa es una cuestión que hace que el packing no siempre sea igual en el hígado. Y otra circunstancia que nos ha ocurrido con el packing hepático, que hace que uno deba seleccionar, ¿no? Lo hace un poco individualizado según el tipo de lesión hepática que el paciente tiene, a diferencia del packing pélvico, como les digo, para la fractura pelviana, que uno siempre lo coloca igual, el packing retroperitoneal, que uno en general siempre lo coloca igual, el packing que es, por ejemplo, para un traumatismo renal, donde uno quiere conservar el riñón, que uno hace una especie de envoltura, como si fuese un sándwich con el riñón, eso siempre es igual, pero en el hígado están estas variantes de si la lesión es anterior, si es posterior, si es del lóbulo derecho o izquierdo, y algo que nos ha ocurrido, que nos llevó, lo aprendimos con reoperaciones, porque habíamos colocado un packing, el paciente había resangrado, lo habíamos tenido que reoperar, es cuando hay grandes cavitaciones dentro del lóbulo derecho, por supuesto mucho más grande anatómicamente que el izquierdo, a veces hay un estallido, y uno prácticamente puede meter el puño dentro del hígado, y lo que vimos en la segunda cirugía fue que se podía rellenar justamente esa cavidad hepática con gasas, un packing, verdaderamente era un packing intrahepático, y después recolocamos por afuera nuevamente el packing extrahepático, y recién ahí se podría controlar el sangrado. Por supuesto que estos son casos anecdóticos, lo menciono justamente a raíz de lo que preguntaba Willy, pero bueno, es algo que alguna vez quizá le pueda llegar a servir a alguien. Con respecto a la envoltura con bolsa,
no lo usamos inicialmente, siempre generalmente manejamos el packing en contacto directo con el hígado, porque eso, justamente esa adherencia permite un buen efecto hemostático, si bien después, bueno, cuando se lo vaya a retirar en la segunda cirugía habrá que humedecerlo bastante ese packing, pero de todas formas lo que más nos importa es el efecto hemostático en la primera cirugía. Sí hemos tenido algunos casos donde el packing había fracasado inicialmente y lo que hicimos después fue envolver al hígado con una bolsa lo más hermética posible y colocar el packing encima. Es decir, eso lo hemos hecho, así como también hemos hecho al revés, que es la segunda vez que colocamos el packing porque había fracasado el primero, volver a recolocar el packing y colocar la bolsa por afuera. Esto yo se los comento porque realmente lo hemos hecho y no ha servido, pero obviamente tiene un valor, una evidencia que es pobre porque son casos anecdóticos, aislados, pero que bueno, a veces uno lo ha escuchado de otra persona que lo ha hecho y en medio de la noche lo ha probado y lo ha resultado. Obviamente eso es todo lo que yo les puedo decir, pero bueno, esto más allá de lo anecdótico de estos casos, remarque que yo creo que en el packing hepático uno tiene que ser más creativo o tener en cuenta más alternativas que con el resto de los empaquetamientos que son un poco más reglados en ese sentido. No sé si con eso he contestado las preguntas que hacía Willy. Sí, gracias Guillermo, sí, en extenso, obviamente los del control de daños nos lleva a reafirmar ciertos conceptos importantes. Comentábamos anteriormente acerca de las fases uno, 2, 3, pero la aparición de la fase cero como la fase prehospitalaria, eso en bien de poder disminuir la mortalidad de los pacientes que vienen con trauma, porque de hecho el trauma ya exsanguinante es algo, es un serio escenario, ¿no? Tiempo dependiente. Y justo en la fase cero que es la parte prehospitalaria, es la que va a estar, sobre todo también a algunos conceptos tan importantes como la hipotensión permisiva o el uso de torniquetes para poder disminuir la exsanguinación. Y de hecho nuestros pacientes en la realidad vienen exsanguinados, o sea, ya vienen bastante depletados sanguíneamente, y estamos hablando de que vienen incluso sobrecargados de volumen con esteroides, con el único fin quizás de poder elevar la presión y darnos una especie de compensación hemodinámica, y nos lo vienen de esa manera, o vienen, sí, vienen apenas con un cloruro, o vienen incluso hipotérmicos, estamos hablando del traslado, que es importante, pero en ese transcurso tenemos pocos elementos pues, quizás para poder mantener una temperatura adecuada. De hecho, también vienen pues con problemas fisiológicos tan importantes que luego tienen que ver con el pronóstico, porque el control de daño tiene que ver con la parte de restablecer la fisiología, incluso a demanda de la anatomía, ¿no? La parte anatómica se va a ver después, de la parte fisiológica es la más importante. Luego de ahí la parte de también digamos, que no contamos pues con ciertas herramientas, por ejemplo, en la emergencia misma. De hecho, el control de la hemorragia y el control de la contaminación suelen ser también aspectos fundamentales dentro del control de daños. Bueno, para ello, y seguir comentando, Aurelio, si tuvieras algunos comentarios importantes también de experiencia. Ah, sí, como de costumbre, a veces mis comentarios pueden ser controversiales, pero yo quiero, verlo de diferentes perspectivas. Miren, Ujú, si usted revisa la literatura, como estoy jubilado y recibo revistas que me ujú, explico cómo pagarlas, porque acabo de me mandaron por equivocación todo un año de revistas Juno Trauma, doble. ¿Qué me hago con el doble? ¿Botarlas? No la voy a botar. Se las mandé, imagínense, es un tesoro que te llegue a ti todo el año de revistas Juno Trauma, ¿no? Entonces se las mandé a Autolino. Dije, correo, ¿no? Serán pues $80. Me mandaron $80. Me demoró como 10 días ya y usted me he gastado $80. Me dice mi regalo de Navidad. Pero me llegó. Ustedes tan felices ujú. que por un año tienen todo el día una trama. ¿Qué es tan difícil para nosotros aquí? Pues pagas y te llega, ¿no? Es una cosa normal. Pero ¿qué es lo que veo? Lo que yo veo que ya de damage control ya no hablan de control del vaso, eso ya pasó a la historia para acá. Ellos se dedican a hablar que no son cirujanos, porque muchos cirujanos de trauma que hizo falsos profetas, ¿no? Son gente que no hace trauma, pero escribe de trauma y ustedes le creen, porque ustedes le creen todo lo que está en inglés. Pero no hacen trauma. Yo sé que no, nunca tomaron guardia, pero escriben de trauma. Entonces, ahora todo lo que hablan se han dedicado a hablar de la cuestión del cierre del abdomen abierto. Porque acuérdate que hay damage control también en cirugía de emergencia, ¿no? Es otro tema, ¿no? Cirugía de emergencia que tienes que, Ujú. no puedes controlar, tienes que hacer control de daño. Eso está de moda ahora. Todos los artículos que salen son de, ¿qué es mejor? La tracción, la Whitman Patch, la Bolsa de Bogotá o
los problemas de succión, de presión de succión, ¿no es cierto? Al final, la conclusión, después de 50 artículos que me he leído, llegan a la conclusión que no están seguros, porque eso es lo que sale en el Journal of Trauma. Las guidelines siempre ponen remains to be determined, o sea que queda por resolver. Ustedes nunca leen esa letrita pequeña que dice remains to be shown, ¿no? O sea que al final ellos dicen, no, que yo leí las guías y dice que así, así, así. No, pero lean el letrero pequeño que dice que puede ser que todavía esté en controversia. Así que muchas cosas que estamos hablando hoy día, todavía según ellos, todavía es controversial. Bueno, el doctor Vallelardo dice, mira, yo a las 3 de la mañana y que voy a poner a pensar que es controversial, yo tengo que saber la vida del paciente, ¿verdad? Bueno, una cosa que quisiera comentar para aclarar, yo sé que eso quisiste decir, Juan, pero que cuando tú entras al abdomen y ves un hematoma retroperitoneal, si está en zona 1 central, se tiene que explorar. En trauma penetrante o trauma cerrado, se explora. No puede dejar de no explorar zona 1. Si está en zona 2, el paciente está estable, por supuesto, ¿no? Si está en zona 2, que es la zona de los riñones, en trauma penetrante se explora. La función es que en trauma penetrante se explora zona 1, zona 2 y zona 3. A las 3 de la mañana yo no me hago bola que es ABCD, la cartilla se me fue. No, se explora penetrante. Trauma cerrado es diferente. Si es zona 1, se explora. Si es zona 2, no se explora a menos que la orina esté en tu cara. O sea, que hay una fuga de orina o está una hemorragia tremenda. Porque lo seguro que si tú exploras, puedes terminar perdiendo el riñón. Porque te asustas y estás sacando el riñón que no necesitabas sacar. ¿Ok? Y si es en zona 3, trauma cerrado, no se explora a menos que también esté pie roto el hematoma y sangrando por todo. Yo también hablo en paquetas y en Estados Unidos te le manda al angiografista, que ya lo llamaste, que ya está esperando ahí que llegue el paciente. Y ahí tú le embolizan al paciente. Y eso también es, tú sabes, que la mayor parte de sangrado pélvico, me refiero a la cosa que está en la pelvis, no es arterial. ¿De acuerdo? Es venoso. Por eso que el pre-packing preperitoneal hace trabajo en el plexo prevesical y presacro. Por eso es que se para el sangrado. O sea que embolizándolo no va a parar tampoco el sangrado, porque estás embolizando la arteria, no la vena. Y lo que está sangrando en la pelvis, el 80% es vena. Acuérdate de eso. O sea que eso quería aclarar. Penetrante, zona 1, 2 y 3 se explora. En cerrado, 1 siempre, 2 a veces y 3 nunca. Eso a las 3 de la mañana es lo que yo leo a mi residente. No se acuerden de lo demás. El trauma, como dijiste, muchos han dicho, es sencillo. No te pongas en bolas de acordarte de toda la mnemotécnica. Cuando yo enseñaba anatomía, decía que la rama del axilar era mamá es acróbata de 2 circos, ¿no? La mamá interna, escapular inferior, acróbata torácica, circunflejas. ¿Ya? Y uno aprende, en Latinoamérica nos encanta, es culpa de los franceses, ¿no? Aprender mnemotécnicas y esos números. Al final yo tengo tanta mnemotécnica, la ABCD, HFG, que hasta 3 de la mañana no me acuerdo cuál es la mnemotécnica. Ahora, o sea, el último comentario. El ATLS, acuérdense, es un curso que fue creado no para cirujanos de trauma, no para que sea cirujano de trauma, fue creado justamente por el señor ese que se le murió toda su familia, que manejaba un avión y en Oklahoma, no sé dónde, y cuando lo atendieron a la familia no sabían qué hacer los emergenciólogos, no tenían experiencia en shock, ni tratamiento, de nada. Por eso que ellos crearon este curso ATLS para cirujanos o emergenciólogos que no ven trauma todos los días. Y siempre, acuérdate, la ATLS siempre te dice que si no puedes, hay que transferirlo, acuérdate por eso. No está hablando del paciente que llega a un centro de trauma. Sirve para el cirujano que está ahí residente aprender el manejo inicial, pero no para el cirujano que necesariamente se trauma todos los días. Ahora, eso del ABCD, que primero la vía, el sangrado, la vía aérea después, en todo centro de trauma en este país, en Estados Unidos, el paciente tan pronto llega, ¿es el anestesiólogo que está ahí? No, es el emergenciólogo. El emergenciólogo sabe intubar mejor que está entrenado para intubar. Y ellos se dan cuenta, ¿sí? Intubar, sí, ya. O sea que tú estás controlando el sangrado y ellos ya te intubaron al paciente. O sea, no puedo decir, no aguanta, yo tengo que hacer para los residentes. No es que tú vas a parar y decir, no, tengo que controlar primero la circulación y después. Es para acordarse, pero eso no es como sucede. No quiero que ustedes piensen, no hay que hacer primero la circulación, pero no tiene paciente, no vía aérea. ¿De qué sirve que le pare el sangrado si no tiene vía aérea? No se muere el cerebro. O sea que tengan cuidado con eso.
Así que eso, yo creo que ustedes han todo, yo estaría encantado de otras preguntas, pero yo quiero hacerles recordar eso. Y por último, bueno, hablaron ustedes de otras cosas interesantes, que era la cuestión del manejo, como cuando entra. Ah, eso es muy importante. Cuando comenzaron a hacer el control de daño en los 80, ya era, y yo estaba todavía como subjefe del shock trauma en Baltimore, de repente las 30 camas de cuidados intensivos estaban llenas de abómenes abiertos. Digo, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué? Es control de daño. ¿Por qué pasaba? Que todo el mundo que veía sangre, control de daño, empaquetaban y cerraban o lo dejaban abierto el abdomen. Le ponían una... Y entonces hay que tener cuidado, lo ha dicho, los doctores han dicho, hay que tener cuidado porque hay circunstancias de que yo le digo, no es daño del control, es control de daños. No es necesario porque tú te asustas con mucha sangre, el paquete hay que mandarlo afuera a la UCI porque yo no sé, pues, tú no sabes qué hacer, y lo empaquetas y lo mandas. Ese paciente posiblemente si el paciente no tiene ninguna indicación, no está hipotérmico, no está en shock, ni está hipocoagulable. Y ahí viene la tercera pregunta. ¿Cuántos estudios tú has visto que han determinado que la causa de salir fue 2 o 3 de esas cosas o 4 de esas cosas? Creo que Ordóñez hizo un papel algo parecido para buscar eso. Y te vas a dar cuenta que la mayor parte de veces el paciente ni está hipotérmico ni está hipocoagulable, simplemente está sangrando ¿cómo se llama? El anestesiólogo que puramente trabaja en cirugía electiva y que tiene 3 anestesiólogos que están teniendo cuidado del paciente y él entra y dice, ¿cómo está todo? ¿Todo bien? Se encuentra ahora con un paciente severo y dice, pues no, ya tienes que salir porque este no va a aguantar. Entonces ten cuidado con eso. No se ha hecho un estudio así y yo quisiera que ustedes lo pudieran hacer, ¿no? ¿Cuántas pregunten? ¿Por qué salió por qué entró a control de daños? A ver qué respondan. Y si tiene suerte que el anestesiólogo es un anestesiólogo que trabaja en cirugía cardíaca, ese sabe mucho de coagulopatía, pero tiene suerte que te toca el que solamente ortopedia, es un anestesiólogo, entonces está fregado porque ese no tiene idea de lo que está haciendo. Entonces, todas esas cosas intervienen. Y por último, yo te voy a decir, también hay una cosa que la última que voy a decir. Miren, ustedes alguna vez han escuchado que uno de los índices, mira, ahora que tengo tanto tiempo para pensar y filosofar, ¿qué más puedo hacer, no? Otras cosas no lo voy a decir. No, miren, si usted se pone a pensar, ¿no? ¿En qué índice mencionan la capacidad quirúrgica del cirujano? Ninguno. Hablan de edad, de daño fisiológico, de todas las cosas para hacer los resultados. Nunca incluyen la capacidad quirúrgica del cirujano. Yo y el doctor Ibaturi quisimos publicar un artículo sobre eso. ¿Por qué es diferente si un cirujano de trauma se demora 3 horas para sacarte un vaso y pierde 5 litros de sangre que uno que lo saca en 15, 20 minutos? ¿Es verdad o no? Es diferente la técnica, entonces pues, no puedes comparar cebolla y eso desgraciadamente que nadie quiere mencionar. Cuando quisimos hacer el artículo, a nosotros nos llamaron y nos dijeron, ¿ustedes quieren seguir trabajando en este país? Usted no habla de la técnica, de la capacidad del cirujano. Salió un artículo que lo sacaron inmediatamente del journal, del libro, ese journal azul, que decía que los cirujanos de emergencia que operan menos de 12 cirugías de emergencia al año se llaman cirujanos de low volume, bajo volumen, y la mortalidad en ellos es 80%. Lo sacaron, porque hay un problema que los jefes de servicio, la gente que ya no hace guardia, la gente que opera de vez en cuando, yo no quiero que me opere el jefe de servicio, el tipo que ni opere en ningún sitio, yo quiero que me opere ese Marilaro que está todo el día operando, o el otro señor que opera, porque depende, los resultados son diferentes. No sé si yo me estoy exagerando eso, pero tienen que entender que es diferente. Eso nunca se menciona, es tabú. El cirujano dice, ¿no? Y la otra cosa es, pues, que hay momentos, como dijo el doctor y lo ha repetido Hilario y todo, hay momentos en que tú tienes que llamar a un amigo, a alguien que te ayude, porque si tú no puedes con este caso, lo empaquetas y llamas a otro amigo, o como hablamos de trasplante, ¿no? De los tipos que hacen trasplante en hígado, que saben mejor que tú manejar un caso con un hígado completamente roto, porque saben la anatomía mejor que tú y saben manejar eso, o llamas a alguien que te pueda ayudar, un cirujano vascular y algo por el estilo. No que lo vas a esperar desde Perú, va a ser, disculpa, pero estoy en un bautizo, no puedo ir, ¿no? No puedo irme con una chela si no puedo ir. Eso te van a decir en Perú, pero en Estados Unidos tú tienes amigos que vienen a 3 de la mañana a ayudarte, ¿no? Eso quería decir, gracias. Disculpe que me paso unas cosas extra
curriculares, pero yo creo que son importantes, porque si no, ustedes lo quiero hacer pensar, porque si no, ustedes están obsesivos con el 1, 2, 3, 4, la ABCDF, la cartilla se me fue. Es muy importante eso, pero a las 3 de la mañana la cartilla se me va si yo no actúo rápidamente con el paciente. Sí, sí, pues, Aurelio, realmente, sí, claro, el tiempo es importante y sobre todo la práctica, creo, porque acá también la realidad es que el cirujano general tiene que hacer trauma. Específicamente, bueno, no contamos y contamos muy pocas veces con cirujanos que tienen una experiencia, un fellow, o de repente han hecho alguna experiencia aparte en el extranjero sobre el manejo de estos pacientes de una manera muy buena. Pero la mayoría de cirujanos, pues, tenemos que hacer trauma también, y eso que no operamos selectivas, pero yo creo que la parte de atender un paciente con víctima de trauma necesita que tenga la práctica, también que tenga el conocimiento, que tenga más herramientas en la cabeza y también que sea muy rápido, ¿no? Porque ahí es el tiempo, pero también es el tiempo efectivo, porque podemos Claro, hacer muy claro. rápido y mal, Pero fíjate que en ¿no? Estados Unidos, los que se Sí, entrenan en la clínica Mayo, cirugía ya. residente, ahí no ven trauma. O sea, ellos tienen que rotar por otro hospital que tampoco ve mucho trauma. O sea, que yo no me haría operar para alguien que se entrenó. Ah, no, pero vino de la clínica Mayo. Yo nunca vio trauma. Barilaro así se lo echa al tipo, que no le va a tener que enseñar del comienzo qué cosa hacer. Pero ese es el problema, que si tú, en Mm, Estados Unidos es obligatorio que el residente de cirugía pasa cada año ujú, tiempo por trauma, rota por el servicio de trauma. Y también rota por el servicio de radiología. Porque yo nunca, en mi época no era así cuando me entrené aquí. Pero ahora en día el residente segundo año te puede explicar la tomografía computarizada de vuelta y cabeza, te puede decir. Y el cuarto año casi sabe tanto como el radiólogo, porque ha pasado casi 3 años pasando por radiología. Y la otra cosa que rotan, además de eso, rotan en la UCI, ¿no? En cuidados intensivos. ¿No? ujú, Cada claro. rotometra cada año rotan un mes. Eso es muy importante, porque si no, en mi época, el cirujano era cirujano y el anestesiólogo le veía al paciente en la UCI. Él no sabía ni de fluido, ni sabía de respiradores, ni de ácido básico, como habla el doctor, me habla como si fuera un intensivista con todos los parámetros para entender. No, sí, eso tiene que saber el cirujano. No puede ser un cirujano que solamente sepa operar. Pero la cosa ha cambiado, es obligatorio. Ojalá que acá también, estoy seguro que está cambiando poco a poco y que los residentes de cirugía roten por esos sitios donde pueden aprender más, ¿no? Sí, excelente. Guillermo, una pregunta con respecto a aquellos que nos seguimos preocupando por primero circulación. Y definitivamente, pues ha sido también no llega a ser una controversia, pero sí una opción que decir, si el paciente viene con un shock hipovolémico bastante notable y hablamos de que la intubación en ciertos aspectos podría disminuir la precarga y hablamos de una parte fisiológica también allí, es decir, ¿tenemos que ser selectivos o es que seguimos con lo de ABC y en qué caso sea B? Guillermo. Sí, bueno, ese tema es muy interesante, pero yo coincido con lo que estaba mencionando hoy el profesor Aurelio, que bueno, el Sí. manejo debe ser seleccionado según lo que el paciente necesita. Hay pacientes que de pronto Ujú, tienen traumatismos múltiples por una colisión vehicular, alguien que sale despedido del vehículo, o es un peatón atropellado y tiene un traumatismo de cráneo con un score de Glasgow bajo. Ese paciente sin duda que tenemos que asegurar su vía aérea, porque sabemos que además del manejo general, todo lo que tenga que ver con la oxigenación cerebral va a influir mucho en lo que tiene que ver con el resultado posterior después. Distinto es un paciente que tiene una herida de arma de fuego, un traumatismo penetrante en el torso, donde de pronto uno sabe que ese paciente es quirúrgico porque ha ingresado con shock, y donde sí se ha visto que de pronto un manejo de la vía aérea demasiado rápido, demasiado precoz, con una intubación en la sala de emergencias, utilizando drogas que pueden hipotensar más al paciente, y lo que tiene que ver con la ventilación enérgica que colapsa más las venas cavas en el tórax y disminuye el retorno venoso, en algún paciente puede precipitar una parada cardíaca. Entonces, creo que el tema relacionado con lo de la consideración de no realizar intubaciones otoraquiales pesa mucho más, por supuesto, en la sala de emergencia, en el paciente que tiene un traumatismo penetrante del tronco,
donde uno en general trata, en la medida de las posibilidades, de que ese paciente reciba la intubación o traqueal inmediatamente antes de que se inicie la cirugía. Igualmente, existen algunas circunstancias en las cuales el paciente tiene un taponamiento cardíaco o tiene una hemorragia exsanguinante y está al borde de la parada cardíaca y nos obliga a nosotros, que no disponemos del catéter REBOA, de utilizar una toracotomía de reanimación, sobre todo en el paciente que está en una condición de parada cardíaca inminente. Ese paciente, obviamente, cuando se realiza la intubación no traqueal, es como paso previo a una toracotomía de reanimación y uno, bueno, en este caso ya está accediendo al tórax si es que el paciente está presentando en ese momento una parada cardíaca. Pero creo que el concepto de circulación primero, al menos en la experiencia nuestra, ha sido de gran valor, sobre todo en el paciente con traumatismo penetrante del torso. Ese paciente donde hay shock, donde uno sabe que el paciente lo va a operar y trata de no hacer una intubación no traqueal, salvo que presente un paro cardíaco en la sala de emergencias, sino en quirófano antes de empezar la cirugía. Guillermo, también con respecto a la toracotomía de resucitación, sé que realizas y tienes esa gran oportunidad de poder hacer quizás en la sede donde te encuentras elaborando mucho de esto. Definitivamente la toracotomía de rehabilitación en nuestros casos es muy excepcional y quizás muchas veces es porque o no hemos accedido a hacerla más frecuentemente o de repente no tenemos las herramientas disponibles para poder hacerlo. Excepcionalmente lo hemos hecho en un trauma cardíaco directamente o en un trauma, digamos, torácico con una hemorragia masiva. Pero, ¿qué recomendaciones quizás podrías darnos para poder realizarla quizás o qué tener en cuenta? Porque eso se realiza en la sala de emergencias, ahí abajo. Ni siquiera es un paciente que llega a la sala de operaciones. Bueno, es un procedimiento, uno de los procedimientos más extremos que hay en la cirugía del trauma, porque prácticamente estamos operando al paciente fuera del quirófano. Entonces, es muy importante que uno tenga preparadas las condiciones de antemano, y esto obviamente que es totalmente recomendable si uno está en una ciudad grande, un hospital que recibe mucho trauma, y más todavía si recibe mucho trauma penetrante, porque la gran mayoría de los pacientes que pueden tener un beneficio con la toracotomía de reanimación son los pacientes con trauma penetrante, que están justamente perdiendo los signos vitales delante nuestro o que han tenido una parada cardíaca en forma inmediata antes de ingresar al hospital. Entonces, siempre se ha hablado de las E para indicar la toracotomía de reanimación, que tienen que ver con el entorno, es decir, que uno tenga preparado justamente el equipamiento necesario, uno tiene que tener una caja de cirugía con todo el instrumental que uno puede requerir para este procedimiento, para que este procedimiento realmente sea efectivo, lo tiene que tener preparado ya de antemano en la sala de emergencia, tiene que tener experiencia de haberlo hecho antes, no es un procedimiento para que lo haga un residente que lo va a hacer por primera vez, tiene que ser un cirujano que lo haya hecho previamente. Lamentablemente hoy en día no tenemos lo que hace muchos años atrás teníamos, que eran las prácticas cadavéricas por distintos temas legales. Eso a nosotros nos permitía tener bastante destreza, justamente con un escenario bastante real, tanto para lo que es la toracotomía de reanimación como para muchas otras intervenciones de cirugía de trauma. La práctica cadavérica, bueno, eso ha sido una valiosa herramienta que lamentablemente en nuestro caso ya pertenece al pasado, y es fundamental en este caso tener equipo. La otra es la de equipo, que es justamente un manejo muy coordinado con el emergentólogo, porque acá es fundamental, como uno va a hacer en la toracotomía de reanimación para que el paciente tenga cierta chance de sobrevivir, hay que hacer varias cosas cruciales al mismo tiempo. Alguien lo tiene que estar intubando, alguien tiene que estar reanimándolo con drogas, si tiene sangre de mano se la está pasando, colocar más vías venosas, y los cirujanos tienen que estar ya dirigiéndose directamente a lo que es quirúrgico, como es drenar un taponamiento, colocar una pinza, hacer un clampeo o una oclusión de la aorta. Entonces, eso requiere un manejo justamente muy aceitado de equipo. La última E, a la que hemos mencionado, que es la de entorno, equipamiento, dijimos, experiencia, equipo. La última E es de evolución del cuadro de parada cardíaca. Eso a veces puede ser difícil de recabar. El paciente es traído de un ambiente violento, el médico de ambulancia está muy angustiado, muy nervioso, no sabe exactamente cuándo tuvo la parada cardíaca del paciente, si fue hace 2 minutos, 10 minutos, y uno se maneja con un rango en el cual, en general, como se trata de pacientes, sobre todo con pacientes con traumatismo penetrante y pacientes muy jóvenes, son pacientes que tienen más reserva, uno siempre estira un poco más la indicación tratando de agotar todas las posibilidades y todas las chances de decir, bueno, hicimos todo lo posible con estos pacientes. Hemos utilizado la ecografía cuando el paciente recién ingresa en parada como para tener un poco más de información en el sentido de ver si realmente el paciente está en asistolia, si hay un taponamiento. Eso ha sido mencionado en algunos trabajos. Hay un trabajo de Metrades y de Ken Shinaba donde utilizaban la ecografía
para decidir si hacían toracotomía de reanimación o no, pero nosotros en general cuando hay dudas seguimos haciendo la toracotomía de reanimación porque generalmente, como les digo, la gran mayoría es trauma penetrante y pacientes jóvenes, entonces, bueno, uno siempre intenta estirar la chance de ofrecerle algo al paciente lo más posible. Yo quisiera hacer Ujú. gracias, un Sí, comentario sí, Gabriel. sobre el mismo Sí. tema. En 40 años que he hecho exclusivamente trauma, he hecho, por supuesto, cientos de toracotomías de emergencia o de resucitativa. Y esto es lo que he aprendido. Primero, que nosotros, como tú dices, lo que dice la ley, lo que dicen los guidelines es que, como dijiste muy bien, en trauma penetrante, que es reciente, que es 5 o 10 minutos, apareció allí cuando llegaba a la sala de emergencia, está indicado que no encuentras pulso, paro cardíaco, le abres el tórax. ¿Dónde? En el lado izquierdo, toracotomía anterolateral izquierda. Anterolateral izquierda, cuarto espacio, quinto espacio. Nunca abajo, porque te va a tirar el vaso, ni muy arriba, porque no te va a hacer muy arriba. Ahora, siempre tienes que tener una charola, no sé si se llama, de instrumentos para la toracotomía listos, esterilizados. Inclusive un bisturí de ver adentro. Acá no le ponen bisturí porque es muy caro ponerle uno adentro. Entonces uno cargaba su bisturí aquí, plástico, no enchupado aquí. Entonces, mire, tiene que tener Metzenbaum, tiene que tener Fino Quieto, que es un argentino que tenía tu hermano, que le enseñó la famosa historia, no dime si no es cierto, le enseñó a su hermano, mira, ¿qué te parece esta placa de pulmón? Y el hermano está jodido, se va a morir, tiene ese tipo, es mía, le dijo, el otro. Si es cierto que se murió de un cáncer pulmonar, no sé qué, seguramente fumaba mucho en ese tiempo, ¿te acuerdas? Todo el mundo fumaba. Pero en fin, tiene que tener fino quieto, tijeras, mes y todo listo. Y nosotros entrenamos a un estudiante de medicina que aprenda a dar los instrumentos. Él sabe ya, practicamos. Él es el que te va a dar. Realmente es una enfermera, pero alguien tiene, tú no tienes tiempo para voltear. A ver qué tienes ahí. ¿Qué tienes? Oye, búscame una tal cosa. Eso no puede pasar. Tiene que estar todo listo. Esto se practica en cadáver. Todos los residentes que salen tienen que saber cómo hacer una toracotomía de emergencia, porque es imposible. ¿No? En Shock Trauma, en el Centro Intergaláctico de Trauma del Universo, ha habido fellows que ahora son profesores, que nunca en su vida hicieron una toracotomía de resucitación. ¿Por qué? Porque no llegó, cuando tuvieron de guardia por 4 o 5 años, nunca le llegó un paciente que había que hacer toracotomía de resucitación. Y ese tiempo también se hablaba que si era cerrado, generalmente no se hace toracotomía de resucitación a menos que haga paro cardíaco allí, cuando llegue el paciente. Pero si es una gente joven, yo le hago la apertura. Si es un tipo de 15 años, yo no sé si fue hace 15 minutos, como dice, nadie te da una exacto a qué hora hizo paro cardíaco. Yo le doy la opción, ¿no? Ahora, cuando tú abres el tórax, ¿no? Lo abres para clampar la aorta, ¿verdad? Esa es la relación realmente que estás abriendo para clampar la aorta. Después te voy a decir lo del ribó al final, ¿no? Clampar la aorta. Bueno, ¿dónde clampa la aorta? Para clampar la aorta es ciego, como el amor, es ciego. Tú pones, no tienes que jalar el pulmón, como he visto que lo jalan para un costado así. Si el corazón está en fibrilación ventricular, estás peor. No entra en ventrilación ventricular. Entonces tú tienes ciego, sientes con el dedo gordo contra la espina dorsal, sientes algo que pasa tubular, a menos que sea marciano, eso es la aorta, ¿no? Entonces tú ciegamente usas una pinza estatística de esta curva así y presionas contra la espina dorsal y clampas. Y tiene que estar ahí la aorta, a menos que sea marciano el tipo. No estás, a ver, déjame ver, no hay déjame ver. Y clampas, y si no clampaste, es culpa del paciente. Porque tú no puedes estar diciendo, a ver, déjame ver si he clampado bien o no. No, clampas y sigue el masaje cardíaco o sigue lo que hay. Es muy seguido la técnica que hacemos para abrir. Todos los residentes tienen que salir, tienen que conseguirte un cadáver, porque el perro es diferente, el animal no se puede hacer, el chancho es diferente. Yo creo que un cadáver que te puedas conseguir y tienen que hacer una toracotomía de resucitación, si no, bien difícil ser un cirujano de emergencia y no poder abrir un tórax. El RIBOA es una cosa que está ahí, sin embargo, el último estudio que ha salido, el último Journal Trauma, que no se ha perdido, ¿no? Dice que han comparado entre el RIBOA y la toracotomía de emergencia, y en realidad la toracotomía de emergencia se puede hacer más rápido que el RIBOA, porque el RIBOA requiere una serie de estados, no es una cosa que la pones, ya está lista, pero el RIBOA es un problema. El RIBOA es una magnífica arma. El problema, acabo de hablar y jalar las orejas a Ordóñez. Digo, ¿cuál es el problema? El problema, ¿cuál es? Necesitas equipo.
No es que yo voy a tomar un curso de Riboa y ya regreso y ya voy a poder hacer, pero tú no estás de guardia todos los días. El que te ayuda tiene que saber cómo hacer ayudarte. La enfermera tiene que saber, el emergentor es un equipo. El doctor Otolino le ha tomado un año para hacer un Riboa que le salió bien, porque hicieron ejercicios en cadáver y todo. No es una cosa que tomas un curso y llegas a un hospital, como dice mi amigo en Guatemala, que no tiene radiografía y vas a comprar $3,000, ¿cómo se dice? 10,000, $3,000, un ribó. Entonces ya me ha prometido el doctor Ordóñez que va a hacer a llamar gente en equipo, que venga la enfermera, que venga un grupo de 3, 4 personas a Colombia, ¿no? O él viene y les enseña al equipo, porque no es cuestión de una persona que maneja el riboa. Y segundo, tiene que buscar una cosa más barata. Ya ha buscado una cosa, a pesar que él tiene dueño y medio dueño de la compañía del riboa, no una cosa que de los radiólogos que cuesta $50. Es más fácil poner un riboa de $50, más factible que comprar uno de $3,000. Tendrías que comprarle a tu presidente que tiene todo el pelo así, de argentino, Melini, como se llama. Solamente si llega a él, le vas a poner un riboa. Porque ¿a quién le vas a poner $3,000 un riboa? Bueno, Sí. es un tema Guillermo, excitante para mí la toracotomía resucitación porque he hecho muchas y me da cólera cuando un felo de shock trauma termina y nunca he hecho una. Le digo, pero ¿cómo no puedes haber hecho una? Es que, doctor, nunca estuve mala suerte. Cuando estuve de guardia nunca llegó un paciente con toracotomía resucitación. sí es. Guillermo, la realidad también, tanto creo que en Argentina como en Perú, en la parte médica tiene ciertas diferencias, pero también la carencia también es similar con respecto al Reboa, por ejemplo. ¿Has tenido oportunidad? Acá en Perú, pues yo creo que no sé, Guillermo. No hemos tenido oportunidad ni de usarlo ni de disponer de ninguno. No. Ujú. Y en estos casos, en algún momento escuché acerca del Reboa de los pobres. Es creo que una sonda Foley se usa. ¿Escuchaste alguna vez, Aurelio? Claro, No, bueno, no, no. tú sabes que nosotros, los latinoamericanos, nos ingeniamos de todo, Sí, es con el hijo de ingenioso. Tobar Hilaro. Yo estoy seguro, mira, yo he escuchado que se puede hacer con un catéter que usan los radiólogos para hacer angiogramas. Ellos pueden, entonces es lo que Ordóñez está tratando de hacer. Por supuesto, Ordóñez está tratando de llamarle el Ordóñez catéter, ¿no? Entonces él va a ser más rico que lo que es actualmente. Pero yo creo que va a salir una cosa más barata porque es imposible que la gente en Estados Unidos solamente, te dije yo, hay un 5% de hospitales que ponen Riboa en forma regular. Primero, porque no tienen el equipo, de equipos para hacerlo, todo el mundo. Segundo, porque cuesta muy caro. Y los hospitales allá, el dinero es muy importante. Los que gobiernan el hospital son administradores. Ellos te van a decir, pues yo no, convénceme tú que comprar un Riboa para que no se va a usar y lo tienen que votar porque no lo usan. O sea que pierden $3,000, son $10,000 que pierden cada año porque no lo han usado. Entonces, eso está pasando en Estados Unidos. O sea, pero hay hospitales que sí lo ponen en forma regular. Y Ordóñez quizás sea la persona que pone más ribos en el mundo que todo el mundo, porque digo, él tiene una experiencia tremenda. Pero la única forma, digo, Carlos, que se pueda usar en Latinoamérica es que consigas un ribot más barato, pues, como te digo, el de los pobres, ¿no? Y el otro, que enseñes a que venga un grupo de gente que enseñe pues a un equipo, cosa que tú tengas el equipo en el hospital de Doctor Barilao, que el que está, él no está de guardia, pero el otro que está de guardia esa noche sabe cómo hacer las cosas, ¿no? De otra manera, van a esperar que hay que llamarlo a Barilao para que ponga el remoto. Pues no, pues nunca vas a poder hacerte cargo de tu gato. ¿Cómo se llama tu gato? El doctor Barilao tiene un gato que siempre lo menciona. Así. Pero, bien, considerando la hora, bueno, ya si nos hemos pasado unos 15 minutos, eh, bueno, Guillermo, en tus recomendaciones quizás finales. El tema da para mucho más. Definitivamente, control de daños es un tema más que apasionante, es un tema que tiene muchas aristas y también muchas técnicas que revisar y sobre todo experiencias que comentar. Pero tus recomendaciones finales, quizás. Bien. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes y con el profesor Aurelio. Yo creo que más allá de los recursos tecnológicos, que es algo que uno no alcanza a dominar totalmente porque, bueno, eso depende de muchos factores, creo que lo más importante es la formación de los cirujanos generales
que en nuestro medio son los que hacen la cirugía del trauma, no hay un especialista específico en nuestro país, no existe, si bien en la práctica eso generalmente lo hacen los cirujanos generales, no existe la especialidad aún del cirujano de cuidados agudos formal, formalmente instalada, y entonces es fundamental que el cirujano general que esté en emergencias domine todas las técnicas relacionadas con la cirugía de control de daño y también las indicaciones, por supuesto, eso más allá de cualquier recurso tecnológico que pueda o no tener, porque esa va a ser la clave justamente como para tratar de ofrecer lo mejor a los pacientes. Y en general, eso es algo que también es muy difícil de conseguir. Cuanto a más dedicación ese cirujano pueda tener, o sea, cuanto más trauma vea, cuanto más turnos de emergencia haga, eso sin duda que después va a redundar en los resultados. Lamentablemente no está en nuestro país la posibilidad de que alguien se pueda dedicar exclusivamente a la cirugía del trauma, o incluso a la cirugía de lo que tiene que ver con las urgencias y trauma, pero cuanta mayor dedicación haya en ese sentido, sin duda que eso después se va a reflejar en los resultados. Mientras tanto, hay que tratar de trabajar con guías de acción que a cada cirujano en cada hospital le demuestre en base a los recursos que tiene cómo manejarse y por supuesto en cada cirujano el hecho de seguirse actualizando permanentemente o hacer los cursos que correspondan para que pueda tener todas las herramientas para poder responder justamente cuando en cualquier momento viene un paciente que requiera una cirugía de control de daño. Eso pasa en cualquier momento. Bueno, aprovecho Claro, nuevamente para saludarlos y agradecerles por esta posibilidad de participar. no, muy agradecidos nosotros por tener tus comentarios, tu participación. Guillermo, sé que no es la primera vez que nos apoyas y estás con nosotros y te admiramos mucho. De acá te seguimos siempre. Aurelio, también tus... Sí, sí, ya he hablado demasiado, pero de todas maneras, mire, esto es para los residentes, que ustedes nunca saben, siempre sueñan que Estados Unidos es una cosa maravillosa, que todo el mundo opera muy bien aquí y todo lo demás. Es así y no es así. Mire, en este momento en Estados Unidos no existe la especialidad de trauma como había antes. Ahora, ¿por qué? Porque había muchos divorcios, no había, es decir, la gente tenía que quedarse de guardia todos los días. No, había problemas sociales. El trauma requiere, si tú tienes esposa e hijos, tienes que sacrificar mucho para estar de guardia casi seguido y llegar muerto el día siguiente y seguir trabajando el día siguiente. Entonces, no había, nadie ocupó los fellowships, o sea, la maestría de trauma, estaban vacías. Entonces tuvieron que hacer algo. Inventaron un término que ya existe, que se llama cirugía de urgencia, acute surgery. ¿Y qué cosa es acute surgery? Que la maestría comprende un año, año y medio de trauma puramente, otro año o medio año de cuidados intensivos y otro año de cirugía general de emergencia. O sea que cuando tú sales, entonces tú puedes, en la práctica privada, puedes decir, mira, yo tomo guardias, 3 guardias de trauma, 3 guardias de medicina de urgencia y 4 de UCI, donde más te pagan. Si tú quieres hacer más dinero, haces cobertura de la UCI, porque estás capacitado, porque te enseñan a manejar ventiladores y todo. Entonces, hoy en día sí están llenas porque cuando decían que era puro trauma, decían, no, mi mujer ya me va a dejar porque yo nunca estoy en mi casa. Ese problema de trauma siempre ha sido un sacrificio. Yo quise escribir una publicación, los problemas que tiene el cirujano de trauma, ¿no? Problemas maritales, problemas de toda naturaleza, porque es estrés. Es más estresado que el que tiene electivo, que va a sacar su hernia, su vesícula. No, esto es trauma. Las mujeres, un problema. Las chicas querían tener hijos, querían tener familia, no querían hacer residencia, hacer de trauma. Entonces, esa es la razón por que ahora se llama acute surgery, que es parte trauma, parte cirugía de urgencia, que yo creo que hace más completo, porque además, acuérdate que el trauma en Estados Unidos mayormente es cerrado. ¿Y qué pasa con el trauma cerrado? Es no operatorio. Entonces el tipo dice, yo estoy de guardia todos los días y no opero. No estoy en el hospital todo. Entonces, por eso es que otra razón por la que ahora sí operan. Si no operan trauma, por lo menos están haciéndote una diverticulitis perforada, algo que lo mantiene al que ir al cirujano. Tú quieres operar, ¿verdad? Entonces, para que sepan los residentes, si quieren irse a Estados Unidos, a menos que se vaya a un hospital como estaba el doctor, ¿cómo se llama? Otolino en Venezuela, el Llanito, donde todo era trauma penetrante, donde está el doctor Barilaro, que parece que ven ustedes mucho trauma penetrante, por lo que las operaciones. En Estados Unidos, la mayor parte de hospitales ven trauma cerrado. Y hay categoría 1, que lo único que ven son viejitos que se caen de la basenica. O sea que ven trauma cerrado de cabeza y esto, no ven nada más. Yo pasé un año al último porque yo necesitaba ganar y yo no tenía intención de estar de guardia, era categoría 1. Y la mayor parte, como toda la población era de 70, 80 años,
la mayor parte que se veía era trauma cerrado de caída de geriátrico. Por eso escribí un libro geriátrico, ¿ves? Por eso es la historia. Depende de dónde estás. Entonces yo creo que tienen que saber eso, ¿no? Que hay diferencias. Ustedes tienen la ventaja de, bueno, tienen también que saber hacer cirugía general, porque como dices tú, Johan, si no sabes hacer eso, pues no vas a vivir de puro trauma, ¿no? No. Claro. Más en hospitales de Estados Unidos, el trauma penetrante no paga. La gente que tiene trauma penetrante no tiene seguro. Entonces los hospitales no quieren ver trauma penetrante, porque dice, se pierden, cierran. Ha habido muchos centros de trauma que cerraron, porque entonces el gobierno le da dinero, lo subvenciona a los hospitales para que reciban trauma penetrante, porque el trauma es un más fascineroso que no tiene seguro. Entonces gasta $1 millón en tratamiento y ¿quién paga? El hospital pierde, entonces el gobierno le da ciertos millones. Por eso que los centros de trauma en Estados Unidos tienen que ser evaluados por el gobierno y estar muy bien hechos para que el gobierno le dé 1, 2, 3 millones. Por ejemplo, cuando yo firmé mi contrato para trabajar en un hospital como jefe de trauma, decía ahí, si usted pierde la verificación, chao, Aurelio, porque no estamos dispuestos a perder $2 millones porque tu hospital no pasó la verificación. Esa es la historia. Mírate. Bueno, gracias Aurelio por su participación. Muchas gracias a los explicación. invitados. Quería dar unas últimas palabras. Bueno, como comentaba el maestro Juan. Aurelio, a lo largo del tiempo la educación ha ido cambiando un poco, ¿no? Si bien es cierto, ahora a los residentes se les trata de inculcar más el manejo del medio interno, que es vital, porque al final, como decían los maestros, ¿de qué sirve un paciente bien operado si la reserva fisiológica a veces no le da para poder sobrevivir a una tras otra intervención? Y creo que en el contexto de trauma entra más en boga lo que es el medio interno, ¿no? Que sería importante que los residentes que están en la ponencia lo tomen más en serio, ¿no? Le pongan más ganas, porque a veces está bien, a qué cirujano no le encanta operar, ¿no? A quién de nosotros como cirujano no nos gusta estar en sala, pero siempre la vigilancia estricta, el monitoreo electrolítico, a veces nos puede dar explicación de por qué no va bien nuestro paciente o de por qué puede tener algún cierto grado de complicaciones. Agradecerle a los ponentes, agradecerle a los invitados, agradecerle a este panel y espero poderlos ver en una próxima charla. Muchas gracias Juan y muchas gracias Guillermo nuevamente y Aurelio. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bye. Nos vemos, Buenas noches. profesor. Cuídense. Buenas noches, hasta la próxima. Hasta la próxima.